Bueno, buenos días a todas. Nuevamente bienvenidas las que no estuvieron la semana pasada. Y esta clase vamos a hablar de la segunda Mishnah, el segundo párrafo del primer capítulo de Masejet Avot, de este tratado. Ya en la clase anterior dimos una introducción de dónde viene este tratado, cómo llegó, pero ahorita vamos a enfocarnos en la segunda Mishnah, el segundo párrafo del primer capítulo. Como mencionamos en la clase anterior, este tratado nos da a nosotros valores, nos da llaves. Cada opinión dice qué es lo principal que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida cotidiana. Y con eso tener una vida preciosa, tener una vida tranquila, ser una buena persona. O sea, a continuación viene la opinión de Shimon HaTzadik. ¿Sí? Si se recuerdan, habíamos mencionado de que la Torah la recibió Moshe. De Moshe pasó a... ¿Se recuerdan? Yoshua. De Yoshua a los ancianos de ese entonces. De los ancianos a la Gran Asamblea. Y ahí nos quedamos. Y la Gran Asamblea nos dijo 3 recomendaciones. ¿Sí? 3 cosas importantes. Los ancianos a los profetas. Y los profetas a la Gran Asamblea. Y la Gran Asamblea nos dijeron 3 recomendaciones para nuestra vida cotidiana. 1, ser pacientes en nuestras decisiones, en los juicios. 2, siempre transmitir nuestros conocimientos de Torah, de vida, a nuestros hijos, a los alumnos y demás, para que se mantenga vibrante los conocimientos. Y 3, colocar una valla, ¿sí? Un cerco alrededor de los mandatos de la Torah. Y les explico un poquito más por qué es importante. Muchas gracias. Es importante sellar la Torah porque dimos el ejemplo, colocar una valla, o sea, a veces cuidar un poquito más de lo que dice la Torah escrita, que eso ya es lo que vienen nuestros sabios y nos aumentan un poquito más. Como dimos un ejemplo la semana pasada. ¿Qué pasa cuando uno tiene una olla hirviendo, está cocinando en la víspera de Yom Tov? Ahorita viene Shavuot y hay puras ollas, agua caliente, y viene el niñito chiquito, el bebé, el nieto, el hijo, viene a la cocina, que uno le dice, no, para afuera. ¿Por qué lo tiene que sacar para afuera? Déjalo adentro, no pasa nada, dile que no se acerque. No, porque nosotros nos cuidamos siempre un poquito más. Para no llegar a caer en el problema, nos cuidamos siempre un poquito más. Y así, aquí es donde entran los temas de nuestros sabios. Cuando escuchan a veces que hay un mandato de la Torah, un precepto de la Torah, y nuestros sabios dijeron, no, hay que cuidarse un poquito más. ¿Por qué? Para que no llegues a transgredir también lo que está escrito en la Torah. Hay varios ejemplos para eso, no quisimos entrar en ese tema, pero eso fue lo que mencionamos en la clase anterior, obviamente bien resumido. Ahorita la Mishnah bien nos trae una nueva opinión, que nos da unas recomendaciones de él. Y como dijimos también en la clase anterior, cada opinión que nos dice lo que nos dice una recomendación no de su boca hacia afuera, sino lo que él hacía en su vida y le fue bien. O sea, quiero transmitirte, nos dice esa opinión, lo que yo opino, lo que yo pienso que nos hace bien en la vida. Y esta opinión es Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, Shimon el justo. Para que entendamos un poquito de dónde viene Shimon, Shimon era de los últimos que quedaba de la Gran Asamblea. Entonces, si se dan cuenta, es una secuencia. La Mishnah anterior, en la clase anterior, la Gran Asamblea recomendó. Y ahorita, la próxima recomendación es de la próxima generación, de Shimon HaTzadik, que fue de los últimos que quedó de la Gran Asamblea. Este Shimon HaTzadik, para que tengamos un poquito más de conocimiento de Shimon HaTzadik, la Mishnah nos dice, como acabamos de decir, Shimon HaTzadik haya misheyare keneset hagedolah. Shimon HaTzadik era de los últimos hombres de la Gran Asamblea. Pero aparte hay mucha historia de él, y quiero comentarles antes de que veamos qué es lo que nos dice. Shimon HaTzadik, él fue el sumo sacerdote, el Cohen Gadol en el templo, hace 2300 años aproximadamente. Y era muy especial él. Hubo en la historia de Israel varios sacerdotes, varios sumos sacerdotes, varios Kohanim Gedolim, ¿sí? Él era muy especial hasta tal grado de que cuando él estaba en el templo, encargado del templo, cuando él lideraba el templo, varios milagros acontecían en sus días. Por ejemplo, el Ner Ma'araví es la vela del occidente. Siempre había una vela prendida. Hoy en día tenemos una costumbre también en las sinagogas, se llama Ner Tamid, una vela perpetua, fija, constante. Siempre en la sinagoga, siempre queda algo prendido.
Sí, por respeto y por honor a la sinagoga. ¿De dónde se saca eso? Del Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash, en el templo, había una velita que se quedaba fijamente y constantemente, continuamente encendida, ¿sí? Le aumentaban aceite y quedaba prendida todo el tiempo. En el tiempo de Shimon HaTzadik, el mismo aceite que duraba un día, por ejemplo, con el resto de los Kohanim, con Shimon HaTzadik duraba 2 días, duraba más, ¿sí? Era un milagro que pasaba en sus días, como el milagro de Hanukkah, obviamente menor, pero de ese estilo. Adicionalmente, los Kohanim, les doy datos de facts, como decimos, para que tengamos un poquito de conocimiento de qué pasaba en sus días. Había muchos sacrificios en el templo, como sabemos. Cada día se traían sacrificios, mucha gente traía sacrificios, ofrendas, mejor dicho, al templo, ya sea por errores cometidos o a veces no por errores cometidos. Uno a veces quiere dar algo por agradecerle a Dios. Por ejemplo, hoy en día hay una bendición, que muchas estamos familiarizados con eso, que se llama Hagomel. ¿Han escuchado el concepto? Cuando uno viaja, cuando alguien pasa una cirugía, señoras o señores, todos dicen la bendición de Hagomel. Esa bendición en el tiempo del templo, cuando había templo, no era una bendición, era un corbán. Uno traía un agradecimiento a Dios con una ofrenda. Se llama corbán todá. ¿Qué significa todá en hebreo? Gracias. El corbán de gratitud. ¿Sí? Es una persona que viajaba, imagínense, le iba a costar caro hoy en día a la gente que viaja traer cada vez un corbán complicado. Hoy en día es nada más Hagomel y ya, ¿sí? Entonces, la gente que pasaba por diferentes circunstancias y quería dar un agradecimiento a Dios, le traía una ofrenda. Esa ofrenda, dependiendo qué tipo de ofrenda era, parte la comían los Kohanim, los sacerdotes. La otra parte, a veces los dueños, el que la donaba, a veces no, pero siempre, casi siempre los Kohanim, ¿sí?, comían de esa ofrenda. Y cuando hay muchos Kohanim, pues, y esa era la comida de los Kohanim, que estaban en turno, eso es lo que comían ellos. Cuando había muchos Kohanim, imagínense ustedes, llenarse con carne, ¿cuánto se necesita? Dependiendo cada uno, tiene que comer ya, uno va al restaurante hoy en día 300 gramos, 500 gramos, colejal de fique bodoma, todo ahí ahorita, gracias a Dios, hay unos platos también que te venden por 1,5 kilos, la parrilla no va a una pareja, quiere 1 kilo o 2 kilos de carne, ya sí, barminar. De todas maneras, en sus días, los Kohanim comían un kazait. ¿Saben qué es un kazait? Un kazait es aproximadamente 27 gramos en volumen, que en peso es 20 gramos, o sea, es del tamaño de una aceituna de carne, así. Y con eso se saciaban. Miren qué milagro era, imagínense ustedes, había abundancia. Muchas veces nosotros pensamos, que esto es importante, está escrito en el Talmud, muchas veces pensamos que la abundancia es cantidad. Y no es verdad, porque si hay mucha abundancia, mucha cantidad, pero no es suficiente, pues no hay abundancia. La abundancia es cuando se cumplen 2 cosas. Por un lado hay cantidad, pero lo que hay es suficiente para la población. ¿Sí entienden o no entienden? O sea, si tenemos bastante trigo y es suficiente para la población, fantástico. Pero si hay muchísimo trigo, más que hace 100 años, 200, 300 años, muchísimas frutas, pero no suficiente para la población, no es abundancia, ¿sí? Entonces en ese entonces había carne y un poquito de cada una saciaba a la gente, o sea, se llenaba, ¿sí? No como hoy en día que hay que comer más de 27 gramos. Era una buena dieta en ese entonces, era un milagro que había, ¿sí? ¿Ah? No, puede ser que comían poquito y era parte del milagro que engordaban también, yo ya no sé. O se saciaban tanto espiritualmente que no necesitaban... Se puede explicar así, pero cuando uno está hablando de comida, tú me decís espiritualmente, comida es comida, ¿no? Pero si es así no es un milagro. Sí, no es un milagro, espiritualmente uno se sacia, si uno está en ese nivel no es un milagro. Aquí vemos de que era un milagro, entonces significa que era un tema también material, físico, mundano y no espiritual, pues obviamente también era espiritual. Así como Rabino cuando estaban en el desierto que les caía la maná y con eso quedaban suficientes. Exactamente, así es, pero esta cantidad era chiquitita, 27 gramos, muy poquito, ¿sí? Adicionalmente, cuentan de Shimon HaTzadik, eso es importante saberlo, y les cuento esta historia porque creo que hay un mensaje que sale de la historia que tenemos que aplicar también a nuestro día a día. Aparte de estos milagros que mencionamos, una vez un rey griego de su época dio la orden que coloquen, ustedes saben que antes cuando estaba el templo, todo era con el templo. Quiero que coloques en el templo esta estatua, esta idolatría, esto... Así era. Entonces vino un rey griego que estaba en su época, contemporáneo de él,
y le dijo, quiero que coloques este ídolo, esta idolatría, dentro del Ejal. ¿Qué es el Ejal? Hoy en día le llamamos el Ejal a la Torá. ¿Pero por qué le llamamos el Ejal a la Torá? Porque en el tiempo de antes, cuando había templo, el Ejal era lo más santo que había, el Kodesh HaKodashim. Por eso se agarró esa palabra y se aplica hoy en la sinagoga. Como sabemos hoy en día, la sinagoga es similar al templo. Entonces el Ejal, que es lo que está al fondo, es básicamente similar al lugar más santo que había en el Bet HaMikdash, llamado también Ejal. De ahí salió. Entonces le dijo, quiero que pongas en ese lugar una idolatría. O sea, el lugar más santo para ustedes, le dijo el rey este, quiero que pongas ahí una idolatría. Y si no, obviamente la amenaza que siempre había en ese entonces, si no, pues va a haber un problema, amenaza de vida le hicieron, ¿sí? Fueron a decirle a Shimon HaTzadik, sí, todos los alumnos, mira, nos están diciendo eso, hagámoslo porque si no... Y Shimon HaTzadik respondió muy firmemente y dijo, mira, esto es un tema de idolatría, con idolatría no se juega. El mismo Dios que nos salvó en todos los pasados nos va a salvar en esto. Y efectivamente así fue. Shimon HaTzadik no se dejó caer en esto. No permitió. En Kippur, cuando entró, ¿sí? Salió una voz celestial. En Kippur el Kohen entra al Kodesh HaKodashim, al lugar más santo que hay, nada más en Yom Kippur. Cuando entró, salió una voz celestial y dijo que el rey griego falleció. Y así acabó el decreto. Pero el tema, ¿por qué les vengo a decir esta historia? Muchas veces, cuando nos sentimos incómodos o inclusive amenazados por nuestra tradición, por nuestra religión, nuestro instinto es automáticamente decirnos, para, no lo hagas, no, o sea, hasta aquí. Y obviamente uno no tiene que publicarlo, pero uno tiene que quedarse firme internamente y tener fe en Dios. Obviamente esto es muy general y hay siempre casos específicos y demás, pero uno tiene que tener esa fe en Dios. Si Dios nos salvó a nuestros padres, a nuestros abuelos, cuando salieron de Europa a una parte y cuando salieron del Medio Oriente también, no sabemos los cálculos de Dios, pero si nos salvó, ¿por qué nos puede salvar? Idolatría es también aparte una de las cosas más graves que hay, transgredirlas. Hay 3 cosas muy graves. ¿Saben cuáles son? Gilui Arayot, Shfichut Damim y Avodah Zarah. Si le dicen a una persona, mira, quiero que tengas relaciones prohibidas o te amenazo de vida, que uno tiene que dejarse, amenaza de vida. 1. Segundo, es cuando le dicen a la persona, mata a otra persona o te mato a ti. Barminan, que no sepamos de mal. ¿Qué uno tiene que decir? No voy a matar a otra persona. No tiene que decir matar a mí, pero no, a la otra persona no la voy a matar. Y por último, ¿qué es? Avodah Zarah. Si le dicen, ve a hacer idolatría, o si no, acabo con tu vida, no va a hacer idolatría. ¿Sí? Eso es muy importante, muy importante ese tema. Fíjense que cuando vemos que se hizo idolatría en la historia, a nivel comunal, a nivel congregación, a nivel pueblo de Israel, ¿qué historias se recuerden de la Torá? Becerro de oro. Fíjense ustedes, Moshe Rabbenu, Moisés, cuando rezaba por otros, habían dos maneras como él rezaba. Cuando rezó por el becerro de oro para que Dios perdone al pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo estuvo rezando continuamente? 40 días. Muy bien, 40 días y 40 noches. ¿Cuántas horas son esas? Muy fácil, 24 por 40. Sí. ¿Cuánto es 24? Muy bien, 960. Porque anoche oí el shiur. Ok, 960, muy bien. 960 horas y al final Dios perdonó. ¿Dios no perdonó? Perdonó. Dios como que perdonó. Por otro lado, vemos que Moshe rezó en otro momento y dijo ¿cuántas palabras? 5 palabras. Cuando Miriam, esa parte no la escuchaste. Cuando Miriam, la hermana de Moshe, habló la Shonara, habló mal, ¿qué Dios le mandó? Lepra, Tzarat, que no es la lepra que hoy en día conocemos, es otro tipo de lepra, pero es algo que ver con eso. ¿Y qué dijo Moshe Rabbenu? Un rezo. ¿Cuál es el rezo? El, na, refa, na, la. 5 palabras. Por favor, Dios, cura a mi hermana. 5 palabras. Y la curó. Muchas veces Moshe rezaba 960 horas. Y a veces con 5 palabras solucionaba. ¿Cuál es la diferencia? Le voy a decir cuál es la diferencia.
Dependiendo de lo grave que se cometió. Idolatría, de lo grave que se cometió. Idolatría es gravísimo, como mencionamos ahorita. Hablar mal es muy grave también. Pero no es, hablar mal es el instinto de uno. A veces uno como persona quiere hablar mal de uno, el chisme del otro. Es maldad, no es que no es maldad, pero es una maldad no a propósito. Es sin querer, a uno se le sale o le gusta o tiene un provecho. Pero idolatría no hay salud. No hay eso es gravísimo, interesante. Está escrito que hoy en día hay instinto negativo para hacer muchas cosas erróneas, negativas, para hacer muchas acciones incorrectas. Pero para hacer abodá zará, para hacer idolatría, no hay instinto negativo. Es interesante eso, y efectivamente lo vemos. Podemos ver comunitarios, judíos, bien alejados de la religión, pero puede ser que no comen kasher, puede ser que no en Shabbat no lo cuidan, puede ser que muchas cosas. Pero lo que es el tema de idolatría, ¿conocemos comunitarios que van a hacer idolatría? No hay. Eso es algo interesante que está escrito ya, que Dios quitó el instinto negativo. En el tiempo de antes sí había ese instinto. Bienvenida. Vamos a empezar de vuelta. En el tiempo de antes sí había ese instinto negativo para hacer abodá zará. ¿Dónde lo vemos eso en la Torá? Perdón que les traigo muchos temas, me gusta ponerlas en contexto a todas. ¿Dónde lo vemos? Con Abraham. En el tiempo de Abraham, la moda era que, hoy en día, ¿qué es la moda? Lucy, ¿qué te parece que es la moda? Y si tú me dices así en una palabra, ¿qué es la moda? El celular. Hoy en día todo el mundo quiere celular y los que ya tienen quieren el nuevo. Sí. Porque ya tiene 6 meses del anterior. No, muy poquito tiempo, ya pasó de moda. En el tiempo antes, ¿la moda cuál era? La idolatría. Todo era idolatría, era increíble, todo era. Abraham fue el que empezó en contra. Fue y tumbó sí, todos sabemos, las estatuas, ¿sí? En ese entonces, pero hoy en día ya no hay yetzer hará de idolatría. No hay yetzer hará de idolatría, ni en los judíos, inclusive en los no judíos, en los no comunitarios, en los gentiles, no está tocando ese tema. La gente ya como que le tiene un respeto a su idolatría, pero no más que eso, ¿sí? De todas maneras, aquí le dijo esta persona, ¿por qué mencionamos todo esto? Por la gravedad de idolatría, ¿sí? La gravedad de idolatría, Shimon HaTzadik, Shimon el justo, que era gran sacerdote, como dijimos en ese entonces, quedó firme en su posición: no voy a permitir que entre la idolatría a el templo. Y cuando uno va firme y está seguro, el que no dice, hay un dicho aquí en Colombia, ¿cómo es? El que no debe, no teme. ¿Sí? Cuando uno está tranquilo, uno está firme, no debes, no temes, no te preocupes. Obviamente no siempre hay que decir así, uno no tiene que decir, yo tengo fe en Dios, me tiro por un barranco. No, tampoco así. ¿Sí? No, el que no debe, no teme. En cosas así firmes de gravedad, uno tiene que saber mantener la firmeza. Y cuando uno mantiene la firmeza, muchas veces puede ser que a otra persona le discuten y le dicen y lo otro y esto. Y uno tiene que saber que el polémico no es uno cuando mantiene la firmeza. El polémico, ¿quién es? Los demás que solicitan no mantener la firmeza. Ellos son los que están cambiando. Los demás son los que están solicitando cambiar. Yo siempre digo, cuando hay una pareja, por ejemplo, ¿sí? La esposa quiere cambiar o el esposo quiere cambiar algo de la rutina, ¿sí? Quiere cambiar. A veces están casados, queremos cambiar, queremos ahorita, en vez de ir a hacer ejercicio en las noches, queremos empezar a hacer, le dice la esposa al esposo, o viceversa, le dice, queremos empezar a hacer ejercicio, ¿cuándo? En la mañana. Y el esposo, que le dice, ya Habibti, te quiero mucho, pero yo tengo trabajo, tengo que llegar a la oficina temprano, tengo que, si trabajo en la bolsa, pues la bolsa ahora temprano. No, o sea, no me puedes cambiar así, llevamos 2-3 años en esto, no es. El que cambia es el que tiene que solucionar. El que trae el cambio es el que tiene que solucionar. Es más, uno de los grandes problemas de Shalom Bait que hay, esto es un tema un poco delicado, pero se los digo, es el tema de la religión. ¿Sí? La pareja se casaron, tienen un nivel de religión X, y de repente, vamos a hablar de lo más común, que es no deciden bajar. Normalmente uno de los lados fue a una clase, fue a un esto, sintió algo y dice, quiero ser más religioso. Ya sea el hombre o ya sea la mujer. ¿No conocen eso? A veces la mujer, a veces el hombre, ¿sí? A veces el hijo, la hija, a veces son los familiares. Entonces, en realidad, aquí uno puede decir, mira, tiene razón el que quiere ser más religioso. Les digo algo, pues, él está en lo correcto, definitivamente está en lo correcto, porque en la religión judía, pues, ¿por qué no si puedes cumplir? Pero ¿quién está haciendo el cambio?
¿Quién está haciendo el cambio? Él está, el que está, o ella, el que está solicitando más religión. Y por eso, la que tiene que solucionar, o el que tiene que solucionar, es el que está haciendo el cambio. O sea que cualquier cambio, positivo o negativo, tiene que tratar de convencer al otro lado de manera bonita. No es imponer, ya sea para bien o para mejor. Aquí no hay más. ¿Está bien? ¿Entendieron cómo es la cosa o no? Entonces eso es muy importante, la firmeza en lo que uno tiene, lo que uno es, no dejar que nos desvíen. Eso tiene que ver un poquito con lo que mencionamos en la clase anterior también, que la transmisión de la Torah es como es y no se cambia. No se cambia, la firmeza es la firmeza, no se cambia. No cumples es un tema, si no cumplimos, pero cambiar de lo que dice la Torah no se cambia. La firmeza es la firmeza. Decir que lo prohibido está permitido, eso está prohibido. No cumplir lo que dice la Torah, eso ya es tema de cada uno personal, pero nunca podemos decir que lo prohibido se convierte en permitido. Ok, otra historia que pasó con Shimon HaTzadik, se las comento también, en una ocasión los Kutim eran unos enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Eran de la tierra llamada Kuta, ¿sí? Ellos al final, por el miedo que tenían, o mejor dicho, se convirtieron al judaísmo. Hay una discusión si se convirtieron mal o bien, si fue por miedo o si fue por convicción. Pero de todas maneras, antes de que pasó todo esto, le pidieron a Alejandro Magno, ¿sí? Una autorización, que él era el que reinaba, el que tenía el poder en todo Israel, en todo. Autorización para destruir el Bet HaMikdash, el templo. Y él dijo, perfecto. Él de por sí estaba en contra, no estaba tan allegado a los judíos, al pueblo judío. Entonces dio la autorización. Shimon HaTzadik era en ese entonces el sumo sacerdote del templo. Y oyó que Alejandro Magno dio la autorización para destruir el templo y se estaba acercando a Jerusalén para empezar a combatir y a guerrear y a destruir. ¿Qué hizo en ese momento Shimon HaTzadik? Miren qué sabio es. ¿Sabes qué? Voy a salir a recibirlo. ¿Quiere venir a guerrear conmigo? Voy a salir a recibirlo. Y me recuerdo ahorita otra anécdota que pasó hace poco. No me gusta entrar en política normalmente, pero ustedes saben que en Israel ahorita está un poco revoltada todo el tema de la reforma y esto y la otra, sin entrar en detalles quién tiene razón, si lo actual o no lo actual. También no es que uno conoce también todos los detalles para estar opinando, pero en una de esas, hace un mes, un poquito más, decidieron: vamos a hacer una huelga, una afganá, en contra de los religiosos en Bnei Brak. ¿Saben qué es Bnei Brak? Sí. Una ciudad religiosa. Yo no vivía ahí, es mucho calor hacia ahí. Entonces yo estaba en Jerusalén. Vamos a ir a hacer una huelga en contra de Bnei Brak. Y fíjense, no sé si escucharon de eso. ¿Escucharon? Fueron gente, decenas de miles de personas a Bnei Brak a hacer en contra, que es algo que no me parece, porque deja una ciudad que son todos religiosos, no te metas con ellos. De la misma manera que los religiosos no van a hacer huelga en una ciudad no religiosa, que eso es una de las bellezas que tenemos en nuestra comunidad y en las comunidades en el exterior, en el extranjero, que todos estamos unidos, religiosos, no religiosos, practicantes, menos practicantes, estamos unidos, es una belleza. Efectivamente, quiero que escuchen esto, se los cuento porque es una belleza. A mí cuando me enteré de esto en las noticias, salieron todas las noticias del mundo, no de Israel, del mundo. Entraron los no religiosos a hacer la huelga en Bnei Brak. Y en Bnei Brak todos los restaurantes, o mejor dicho, los principales restaurantes abrieron sus puertas para que vengan a comer todos gratis. Ese fue el recibimiento de ellos. ¿Qué ustedes creen que le pasó en la cabeza de las personas que vinieron a hacer la huelga? Les digo qué pasó. Unos se pusieron tefilín, otros empezaron a decir Shema Israel. Hay videos, es increíble. Es increíble. Muchas veces uno piensa que cuando nos vienen a atacar, la manera de responder es ¿cómo? Atacando de vuelta, haciendo sufrir de vuelta, perjudicando de vuelta. Y no, muchas veces cuando nos vienen a atacar, ¿cómo los deja con la boca abierta? Ven, toma, ven, te voy a dar. Los dejaron con la boca abierta. Y de ahí no volvieron a hacer otra huelga más en Bnei Brak. ¿Por qué? Porque no les sirve. Salió un propósito contrario. Fue algo increíble. La verdad que yo me impresioné de un grupo de gente religiosa que iban a llegar a qué niveles. Yo pensé que iban a salir en contra, no iban a pelear, pero iban a decir, no, estamos de acuerdo, no esto. Y esa fue la actitud de ellos. Entonces, efectivamente, aquí también Shimon HaTzadik
hizo algo similar. Cuando venía Alejandro Magno con su ejército para pelear con el Bet HaMikdash, de inmediato, cuando se encuentra, Shimon HaTzadik salió, y cuando se van acercando, Alejandro Magno le pregunta a sus ayudantes: ¿quién es este señor que está enfrente de nosotros? El Kohen Gadol, que tenía un vestido, unas vestimentas especiales, se brillaban. Cuando lo vieron de lejos: ¿quién es este señor que está viniendo con esa bata y esa belleza y todo eso? Y dice: no, estos son los que están en contra ti, le dicen sus ayudantes, los que quieren ir en contra ti, y por eso tú solicitaste que estudiamos el Bet HaMikdash y salgamos a una guerra y ejecutemos a todo ese pueblo. Pero ¿qué creen? Cuando se acercaron más, Alejandro Magno bajó de su caballo y se posternó, ¿cómo se dice? Se inclinó, ¿sí? ¿Hacia quién? Hacia Shimon HaTzadik. Le pregunta a todo el mundo: ¿qué te está pasando? Le dice: yo te voy a decir algo. Yo cada vez que voy a salir a una guerra, le dice Alejandro Magno a su gente, yo siempre veo a esta persona que me viene a dar una bendición. Dice: ahorita que yo no puedo guerrear con él. ¿Qué está pasando aquí? Le dice Shimon HaTzadik: te voy a explicar lo que está pasando. Yo en el templo, era el sumo sacerdote, hago un rezo especial por ti, porque tú eres el gobernador, el rey de este imperio. Yo rezo por ti, por tu éxito. Y Alejandro Magno lo sintió. ¿Cómo yo voy a ir en contra de ti? Y de aquí sale una costumbre que hasta hoy en día la hacemos, que este año mucha gente así se puso a hablar en el momento que la hice, en Yom Kippur, el momento más sagrado de Yom Kippur, cuando sacamos la Torá en la noche, el único momento en la historia del año completo que se saca la Torá en la noche, aparte de Simchat Torah. Así que Simchat Torah se saca para bailar, pero aquí para hacer un rezo una sola vez en la noche. ¿Cuándo es? La noche de Kippur. ¿Qué texto decimos? En la noche de Kippur, que todas las señoras y todos los hombres van y llegan temprano. Salud. Kal Nidre, muy bien. Kal Nidre, Ashkenazim, Sefaradim, todos es lo mismo. Salud, todo lo mismo. Y en ese momento hacemos una bendición a toda la congregación presente. Hacemos una oración también por los fallecidos, ¿sí? Y después hacemos una oración por el Estado de Israel, por los dirigentes del Estado de Israel. Y hacemos una bendición también ¿a quién? Colombia. No a Colombia nada más, al presidente de donde vivimos. Entonces este año, con todo el orgullo, también hicimos una bendición ¿a quién? Al presidente actual. Uno tiene que estar bien con todos. Nosotros como comunidad tenemos que estar bien con todos, mientras que no nos afecten. ¿Quién no piensa igual? ¿Y los demás piensan igual? Yo no sé, uno no sabe. Mira, yo te voy a decir algo. El versículo nos dice: Rapot mahashavot belevish ba'atzet Hashem itakum. Nosotros decimos en las mañanas, muchos son los pensamientos de las personas, pero al final Dios es el que decide. Nosotros pensamos que muchas veces este es mejor y al final viene uno peor. Después nosotros pensamos este es mejor y viene uno mejor. No sabemos qué es lo que hay. Si Dios lo mandó es porque es lo mejor. Y tenemos que saber lo mejor para nosotros, porque tenemos que pasar algo. Tenemos que saber que si nosotros bendecimos al presidente, bendecimos al Estado, nosotros somos bendecidos. Es muy sencillo. Vivimos acá. Tenemos que bendecir para que seamos bendecidos. La bendición y el éxito de ellos es nuestro éxito. Queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo. Al revés. Mientras más suene un poquito más negativo, hay que rezar y bendecir más para que se vuelva más positivo el tema. Uno siempre tiene que estar bien con el tema con los líderes, como hizo aquí también Shimon HaTzadik, muy importante. Por eso lo quise traer esta historia. Pero bueno, ahorita sí vamos a entrar un poquito. Todo esto era introducción. ¿Quién era Shimon HaTzadik? Estábamos explicando quién era Shimon HaTzadik. Pero ahorita vamos a ver qué decía Shimon HaTzadik. Después de que ya vimos qué gran personaje era, todos los milagros que ocurrían en su vida y cómo él actuaba en su vida, como vimos unas historias, vamos a ver un poquito, vamos a entrar en tema, qué fue lo que él decía a sus alumnos, a sus discípulos, por ende a nosotros, como recomendación para tener una mejor vida, para aplicar a nuestras vidas y tener una buena vida, una vida tranquila. Fíjense bien, él solía decir lo siguiente: el mundo se levanta sobre 3 cosas, 3 columnas. ¿Sí? 3 columnas.
¿Saben por qué dice 3 y no 4? Voy a explicar después. Se los digo de una vez. 4, si hay 4 columnas, si una se cae, se mantiene todavía todo. Si hay 3, si una no está, se cae. O sea que las cosas que vamos a ir a continuación son 3 cosas importantes que estén en conjunto. En conjunto. Tenemos que tratar de que las 3 estén. Porque si una no está, no nos va bien, pero no vamos a lograr lo que él quería lograr. 3 cosas, 3 columnas, el mundo se sostiene en ellas. Una es, dice la Mishnah, a la Torah, vamos a explicar cada una, ve'al ha'avodah, ve'al gemilut hasadim. Torah significa el estudio de la Torah, conocimiento, clases, venir, estudiar. Ahorita voy a explicar un poquito más el tema de la Torah. A la avodah, que es por el trabajo. ¿Qué trabajo? En el tiempo del Bet HaMikdash era el trabajo de las ofrendas. Hoy en día que no tenemos ofrendas, que era un trabajo, hoy en día ¿qué hay en vez de las ofrendas? Los rezos. Los rezos. Muy bien, los rezos. Y por último, Gemilut Hasadim, que son actos de bondad, de benevolencia, ¿sí? Ayudar. Esas son las 3 columnas. Empecemos a explicar el tema de la Torah. Conocimiento de la Torah, historia de los profetas, historia de Israel, leyes, lo adecuado, Pirkei Avot, ¿sí? Y es importante saber algo. Muchas veces unos pueden decir, no, es complicado, a mí me imponen, eso es muy fuerte, yo no lo puedo cumplir. Tenemos que saber 2 cosas. Uno, dice el versículo, Derajea dargenoam bechol netivotea shalom. Los caminos y las franjas de la Torah son todas placenteras. Si algo que no nos gusta es porque no nos lo están enseñando bien. La Torah es para tomarlo e internalizarlo de forma placentera, a gusto, que da placer escucharlo. Salimos con algo. Eso es el concepto de clases de Torah. Si hay algo de Torah que está enseñando clases, lo hago, pero uy, qué pesa, esto no me cuadra, no puedo. No es la manera correcta. Torah es derajea darkenoa. Es únicamente placer. Si no hay placer, algo está fallando ahí en la transmisión. No puede ser en uno mismo, puede ser en el que lo está transmitiendo, o puede ser que hay un sentimiento que está opacando un poquito. La Torah es únicamente, nos da plus en la vida. Y no digo vida espiritual, vida, no. En la vida nos da algo, uno debe de vivir más contento con la Torah. Ese es el propósito de la Torah. Y quiero aprovechar y decir algo. El tema de la Torah, si Dios nos las puso, es porque podemos cumplirla. Si un padre le dice a sus hijos, quiero que hagas esto, quiero que saques tanto en el examen, unos padres conocen a sus hijos. La madre dice, quiero que saques por encima, aquí la nota en Colombia es ¿cuánto? La máxima nota, 5, 20, 10. Aunque no le pegué 5, 20, 100 me iba a ir. 10. Muchas veces la mamá conoce a su hijo. Ya no es. 5. 4. Ahora es 4. ¿Por qué 4? Uy. Bueno, en el tiempo de antes también era 4. Era sobre 5, pero había profesores que dicen, no te puedo poner 5. Aunque te lo sabes perfecto, no te voy a poner 5. Vas a salir con 4 o 4.9 para que tenga un mejor gustito. Pero bueno, de todas maneras, sí, vamos a decir que es 10, más fácil. Ese 4 como que está... Sí, los padres, una mamá, sabe hasta dónde puede llegar su hijo. Que aprovecho y digo muchas veces, hoy en día gracias a Dios está mucho más abierto este tema, pero yo hace 20 años, 30 años, muchos padres decían a sus hijos, quiero 100, quiero 10. Y es un error decirle eso al hijo. Porque muchas veces el hijo no sabemos en qué nivel está, no sabemos el esfuerzo que está haciendo. Y el profesor no va según el esfuerzo del alumno, el profesor va según la nota y según la respuesta. Y muchas veces nosotros como padres le solicitamos y obligamos a nuestros hijos a sacar un 100. Y cuando le obligamos eso, le estamos diciendo, mira, si no sacas 100 y sacas 99, no sirves. O sea, no le decimos eso. Al final, después de 99 también le aplaudimos. Le aplaudimos después, pero antes, ¿qué le decimos? Saca 100, saca 10. ¿Sí? Quiero que saques eso, quiero que hagas eso. Y nosotros sabemos que no siempre, y al final los niños, aunque no crean, salen con dificultades cuando pasan por esas cosas. Tienen una niñez complicada y después cuando son grandes se les mete un trauma que si no tengo esto, uno tiene que saber como padre, como madre, como abuelos, decirle al hijo, tú puedes, haz lo máximo que tú puedas. Y cuando sabemos que el niño hizo lo máximo y vino con un 70 o con un 7 o con un 75, hay que aplaudirle.
Y nosotros vemos eso en los estudios que se han hecho. Niños que están solicitando. Hay niños que son de 100, pero no porque la mamá lo obliga. Porque así son ellos, está bien, perfecto. Pero cuando hay una obligación de la parte de la mamá, el niño estudia, no saca 100, van a ver que después de 3, 5, 6 años no es una persona exitosa. Y cuando digo exitosa no me refiero monetariamente, no me refiero públicamente, me refiero en persona. En persona. Uno que quiere como padre ver a un hijo, como padre es madre, como uno quiere ver a un hijo que crezca, que forme un hogar, que esté alegre, que esté contento, que pueda seguir transmitiendo la alegría a sus hijos, que pueda seguir teniendo respeto por sus padres, ¿sí? En el tiempo de antes no era así, pero en el tiempo de antes los niños aguantaban. Hoy en día los niños no aguantan. Hasta 5, 6, 7 años aguantan. Después, no es así. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Igualmente aquí en la Torah también, yo les quiero decir algo, que de la misma manera que los padres le dicen al hijo, tú puedes, si hacen lo correcto, ¿no? Tú puedes, haz lo que puedas. Tú puedes, haz lo que puedas. Los padres saben la posibilidad de los hijos. Dios también sabe la posibilidad de nosotros. Y si Dios nos da la Torah es porque sabe que la podemos cumplir. Difícil, es difícil. Complicado, muy complicado. Pero podemos de una u otra manera tratar de cumplirlo. ¿Sí? Uno tiene que por lo menos tratar. Del tratar nadie se puede exentar. Tratar tenemos que tratar. Ese es el concepto de Torah. La primera cosa que nos dice, la primera columna que en ella está sostenida todo el mundo. La segunda cosa es Avodah, el trabajo. Que hoy en día, ¿qué es? La ofrenda en el tiempo de antes, hoy en día son los rezos. Eso es un tema interesante. Sí lo podemos entender que los rezos mantienen el mundo. Cuando una persona no se siente bien, cuando una persona va a pasar una intervención, cuando una intervención médica, cuando una persona va a hacer un negocio, ¿qué hace uno el más lejano de la religión? ¿Qué hace en ese momento? El más alejado. No lo duda y dice, voy a abrir el libro de Salmos. Mujeres, ¿qué hacen las señoras? Sí, que los rezos de ellas son los que más directos llegan a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué hacen? Se abre una cadena, un chat de Teilim y se bombardea esa cadena. No se piensa 2 veces. Acercado, no acercado. Esa es la segunda columna interesante. Aquí sí quiero alargar un poquito en un tema, que es un tema un poco que puede ser polémico, pero yo no creo que es polémico. Por eso me permito en mencionarlo. Muchos dicen que la Torah es machista. ¿Sí? ¿Y por qué? Uno de los ejemplos es los rezos. Mira, el hombre minyan, shachrit, a las 7 de la mañana, 5 de la mañana, dependiendo cada uno. Minja, arbit. ¿Y las mujeres? No hace falta que vayan a la sinagoga el día de semana, no hace falta esto. Yo les voy a decir algo como empezó todo el tema. Hay un concepto que se llama, eso es muy importante que lo sepan, mitzvat aseh sheazman gerama. Un precepto activo, voy a explicarlo ahorita para que lo entiendan un poquito más, que el tiempo lo causa. Precepto activo se refiere a todos los preceptos de la Torah que te dice haz. Hay unos que la Torah te dice no hagas. Por ejemplo, no matarás, ¿sí? No hablarás mal del otro. Eso no es activo. Es un precepto, un mandato negativo, no hacer. Pero hay unos que es activo. Reza, toca shofar, azúcar. Son activos, ¿sí? Que el tiempo lo causa. Hay muchos preceptos activos que dependen de un tiempo, ¿sí? Como por ejemplo, estamos hablando del rezo para no irnos a otro lado. El rezo es un precepto activo, reza, ¿sí? Rézale a Dios, que el tiempo lo causa, porque tú no puedes rezar en la noche el rezo de matutino, el rezo de la mañana. Y en la noche no puedes y en la mañana no puedes rezar el rezo de la noche. O sea que es un precepto activo que el tiempo lo causa. Nuestros sabios vinieron y nos dijeron lo siguiente. Las señoras tienen ese don de educar a nuestros hijos, ¿sí? Hoy en día es mucho más conjunto el tema y demás, cada uno en cada casa diferente, pero las señoras son las que tienen ese cariño y el amor con los hijos, al fin y al cabo. Sí, o sea, las que tienen el toque de regañar y parar de regañar y hacerlo todo de corazón. O sea, uno ve a una señora brava con los hijos, lo más brava que esté con los niños, tiene algo adentro. Tiene algo adentro de cariño y amor en ese mismo minuto, uno se nota, ¿sí? Nuestros sabios dijeron, ¿para qué vamos a obligar a las señoras a cumplir más? Si son cosas que dependen de un tiempo, ¿sí? No queremos echarle ese paquete. Al fin y al cabo, ni los hombres, todos llegan a rezar, ¿por qué? Porque es complicado. Uno tiene que ir al trabajo, imagínense ustedes una obligación para las mujeres venir a las 7 de la mañana. Entonces muchas cosas, la razón de que los preceptos
está una exenta, las mujeres exentas, no es porque la Torah es machista. Lo contrario, yo le puedo solucionar también cada problema que tienen en diferentes... Aquí le estoy tocando un tema nada más, que muchas mitzvot aplica para hombres y no para mujeres. No es que no aplica para mujeres. Debería aplicar también para mujeres. Pero nuestros sabios vinieron y dijeron, ¿para qué obligar a las mujeres a hacer algo que se van a complicar? ¿Para qué? Si quieren hacerlas, bienvenidos. Si quieren venir las mujeres a rezar, bienvenidas. En cada cosa de la Torah, no vamos a entrar ahorita en detalles, pero podemos ver esa segunda visión, ese otro lado de la moneda que vamos a encontrar que no es así. Y les voy a decir también otro ejemplo, que no les voy a explicar porque no quiero alargarme en esto. Los hombres en una sinagoga, ¿dónde están sentados? Abajo. Las mujeres, arriba. ¿Uno qué piensa? Que las mujeres arriba, eso es machismo. ¿Por qué? Pues ¿saben cómo empezó todo eso? Las mujeres abajo. Empezó en el Bet Hamikdash. ¿Quién estaba de primero? Las mujeres. Pero después cambiaron, porque vieron que los hombres de arriba, en vez de rezar, ¿qué hacían? ¿Cómo son estos hombres? ¿Entienden cómo es la cosa? No quiero entrar en detalles. Hubo muchos lapsos, pero así empezó. O sea, no es... Pero bueno, este es el tema del rezo. El rezo, escuchen bien, el rezo de las mujeres es algo ilimitado. No tienen tiempo, no tienen nada, no tienen tiempo, no tienen límite. Es algo de la mujer hacia Dios. En cualquier momento, cualquier minuto, cualquier segundo, a diferencia del hombre que tiene límites. En la mañana, en la tarde, en la noche. La mujer no tiene esos límites. Es algo especial que las señoras... El Shema. Imagínate tú. Obviamente el Shema en la mañana, pero pues no tiene que ser a las 7 de la mañana, puede hacerlo hasta mediodía y después en la noche. Pero lo que te vengo a decir es, si quieres rezar, rezas. Y si no quieres rezar, si no puedes rezar, no tienes límite, no está limitada. Y por lo mismo que no está limitada, el rezo va directo, sin límites. La mujer no necesita minyan. ¿Para qué el hombre necesita minyan? Para que el rezo pueda subir mejor. Obviamente es muy profundo el tema, pero esa es la conclusión. La mujer no necesita minyan. La mujer, la señora que viene a rezar Shabbat, porque es bonito venir en Shabbat, uno ve la Torah, uno se siente, pero minyan, la mujer no necesita. ¿Sí entienden? Entonces todo este tema es el tema del rezo. Y por último está el Gemilut Hasadim, que son actos de benevolencia, también de ayudar, de bondad. ¿Sí? Si nos fijamos, y quiero volver a la Mishnah de la clase anterior, una tiene que ver con otra. Estas tres son equivalentes a las tres de la primera Mishnah. Fíjense bien. En la primera Mishnah mencionamos, como dijimos al principio de esta clase, mencionamos 3 consejos en la clase anterior que decían la gran asamblea. Muchos estudiantes, eso es equivalente a ¿qué? A Torah, a la primera que estamos mencionando aquí. Transmitir, o sea, el primer consejo era transmitir la Torah, que es básicamente equivalente a Torah. La segunda que vimos en la clase anterior era ¿qué? No la segunda, la otra era hacer vallas a la Torah, ¿sí? Hacer cercos para no llegar a transgredir la Torah. ¿Eso que es? Equivalente a la abodá, rezos, asegurarnos de que no vamos a transgredir nada. Y por último, es evumetunim badin, sean pacientes en los juicios, en las decisiones que vamos a tomar, es un acto de benevolencia. No juzgues al otro de inmediato, espera. Entonces, vemos que en ambas generaciones se transmitieron 3 diferentes cosas, pero tienen un vínculo entre una y otra. Interesante que estas 3 cosas que mencionamos, la Torah, el rezo, o sea, una explicación, y los actos de bondad, de benevolencia, son 3 cosas que son 3 tipos de expresiones diferentes. ¿Sí? La Torah, ¿cómo uno transmite la Torah? Hablando, con expresión del habla. ¿Sí? La tefilá, con el pensamiento. Uno piensa, uno le pide a Dios, si no siempre lo dice en voz alta, pero en voz bajita, pensamiento. Otro tipo de expresión. Y lo que es bondad es con acción. O sea, son los 3 tipos de expresiones que hay. Entonces, básicamente nos dan 3 consejos para poder arropar los 3 tipos de expresiones que existen en nuestra persona. Adicionalmente, interesante también que es paralelo, ¿sí? Corresponden a nuestros 3 patriarcas también, estas 3 cosas. ¿Cuáles eran nuestros 3 patriarcas? Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Cuál era el atributo, mejor dicho, la conducta de Abraham? Achnasat Orjim,
Siempre invitaba, tenía su tienda abierta por todos los lados, a ayudar, acción de ayudar, ¿sí? Abraham siempre decía a la persona, cualquier persona que pasaba, venga adelante, después que se hizo la circuncisión, que estaba ya muy adulto, ¿sí? Para no decir viejo, ¿sí? Estaba muy adulto en ese momento que se hizo la circuncisión, ¿y qué hizo? Se paró en la puerta de la tienda para ver a cualquier persona. O sea, esa era su vivencia, su convicción era invitar a la gente a ayudar, acto de benevolencia, literal, acción de ayudar, acción de bondad. Después, Yitzhak. ¿Qué pasó con Yitzhak? Dios le dice a Abraham, por favor, ve y sacrifica a tu hijo en Akedat Yitzhak. ¿Se recuerdan de ese episodio? Y Yitzhak, cuando se enteró, si eso es lo que dice Dios, adelante. Oked ve'anekad. Lo empezaron a amarrar, y al final era toda una prueba, ¿no? Entonces, básicamente, Yitzhak representa lo que es el avodá, lo que son las ofrendas, sacrificio, que hoy en día es rezos. Y por último, Jacob, que era que Jacob Ishtam Yoshevo Alim. Cuando caminaba, la mamá de Jacob y Esav, ¿cómo se llamaba? Yitzhak estaba casado ¿con quién? Con Rivka. ¿Cómo sabes? Muy bien. Estaba casado con Rivka y tenía 2 gemelos en el vientre. ¿Y qué pasaba cuando pasaban por un lugar de idolatría? Pateaba uno. Y cuando pasaba por el lugar de sinagoga, de midrash, de estudiar por la comunidad de sefaradí, pasaba por aquí, pateaba otro, ¿sí? Pateaba otro. ¿Saben qué pasó? Rivka se puso muy nerviosa. ¿Saben por qué se puso nerviosa? Ella no sabía que tenía 2. Sí, dijo, Barminan, tengo 2, pero esto, no, tengo aquí algo, pero es mitad y mitad, quiere idolatría y quiere también la Torah. Eso es lo peor que hay. ¿Estamos de acuerdo? Es lo peor, ni aquí ni allá. En la vida uno no puede estar en gris, o azul, o negro, o blanco. No hay aquí y allá. Entonces se preocupó mucho, hasta que le dijeron, no te preocupes. Después se enteró que eran ¿qué? Que eran gemelos. Y así está tranquilo. Uno, o sea, que tranquilo, por lo menos uno quiere Torah 100% y otro quiere las otras cosas. ¿Pero eran gemelos o mellos? Porque no eran idénticos entonces eran diferentes mellos. Listo. Entonces escuchen bien esto. Aprovechando que estoy diciéndole esta historia y hablamos una de las bueno, vamos a combinar la idea, les digo esta historia. Gemilut Hasadim, Torah, Jacob desde el vientre quería el tema de Torah, que era la primera cosa que mencionamos, de las 3 columnas, la primera columna. Fíjense en algo interesante, entre paréntesis. Está escrito que cuando un bebé está en el vientre de su madre, está estudiando con Eliyahu Anabí. Y está escrito que estudia toda la Torah. Está escrito que estudia todo y cuando nace le dan un golpecito en la boca y así se le olvida todo, ¿sí? Y todos preguntan si Jacob estaba estudiando cuando estaba en el vientre de su madre con Eliyahu Anabí, ¿por qué cuando pasaba al lado de la comunidad de sefaradí, al lado de una sinagoga, al lado de un midrash, pateaba para salir? ¿Qué mejor que estudiar con quién? Con Eliyahu Anabí. Sí, muy brevemente te lo estoy diciendo y la respuesta es increíble, fenomenal. Jacob prefiere salir a estudiar a un midrash, a una sinagoga y no estar con Eliyahu Anabí que estar con Eliyahu Anabí junto a un vecino malvado, junto a Esav. ¿Por qué? Porque uno, hay ashpa, ¿cómo se dice ashpa? Influencia. Cuando uno tiene un amigo, una amiga no tan correcta, al final uno se vuelve no tan correcto. Y por eso nuestros padres de chiquito nos dicen, no, con ellos sí, pero aquí no te dejo ir. ¿Por qué no te dejo ir? Pero mami, ¿por qué? Pero me gusta y la paso bien jugando fútbol y jugando esto y jugando lo otro. Porque los padres y la mamá sobre todo saben muy bien quién es ese muchacho, quién es esa muchacha, y no quiero que mi hijo tenga influencia de esa persona, ¿sí? Por eso Jacob cuando pasaba por ahí quería Torah, pero qué mejor Torah, estás con Eliyahu Anabí en el vientre de tu mamá. Quería Torah sin influencias negativas. Ese era Jacob. Para acabar, interesante que el primer patriarca es Abraham, después Yitzhak y después Jacob. Y si nosotros decimos que estos 3 cosas que nos dice Shimon HaTzadik son correspondientes a los patriarcas, debería ser el orden, que él cuando lo menciona, debería ser que el orden es Gemilut Hasadim, Avodah y Torah. Sin embargo, el orden aquí no es así. El orden de Shimon HaTzadik, primero lo primero, Torah, después rezos y después actos de benevolencias. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la Torah es la que nos instruye a nosotros qué es de verdad un acto de benevolencia. Eso es muy importante saberlo. Muchas veces queremos hacer mucho por los demás, está fantástico.
Pero la Torah es lo que nos causa que ese querer sea un querer externo e interno. Eso es lo que nos da la Torah. Para que tengamos acciones de benevolencia tenemos que tener un poquito conectados a ese espiritual, a ser un poquito espirituales. ¿Cómo se conecta el espiritual? Con la Torah. Entonces, primero está Jacob, Torah. Después está rezos. Y por último está Gemilut Hasadim, que es lo que es actos de benevolencia. ¿Sí, Marlene? Rabino, hay explicación, o sea, dicen por qué Isaac estudió con Eliau y Esaú, ¿no? Jacob. Jacob y Esaú, ¿no? Esaú también está estudiando. ¿Y por qué fue...? Porque cuando nace se le olvida. Después cada uno toma su camino, el libre albedrío. Pero ¿por qué pateaba cuando había algo de idolatría? Porque le gustaba más eso. Ahí dentro del vientre ya... Porque le gustaba. Ya Desde el vientre ya salió con eso, ya salió con ese tema así un poquito. Hay una pregunta muy famosa que si de por sí el profeta Eliyahu le va a hacer olvidar todo, pues ¿para qué tiene que enseñárselo? No complique la vida, déjalo que nazca, tiene que enseñarle todo para olvidar. Sí. Se lo voy a explicar por qué, porque al fin y al cabo hoy en día, no sé si han escuchado, que lo escuché hace 2 o 3 semanas, una persona que pasó un trauma fuerte, entonces se trata de hacer terapias y demás, pero hay hoy en día, cuando es un trauma muy fuerte, algo, no sé exactamente cómo funciona, Hipnosis, eléctrico, ¡pam! Y se te olvida todo el pasado. Y es a veces una solución para diferentes casos, que no hay solución, es mejor eso. Pero fíjense de que en esos casos la persona se olvida todo el pasado, pero le queda algo. O sea, cuando tú le dices, le hacen, ¿cómo se llama? Hipnosis. Le hacen hipnosis pero después tú le recuerdas algo de que pasó hace tiempo, se ubica pero no se ubica, pero hay algo. Igualmente con la Torah. Queremos que el alma de la persona, cuando le hablen de la Torah, se conecte con la Torah. ¿Cómo hacemos eso? Que cuando está embarazada la mamá, se le enseña la Torah, se le hace este proceso de hipnosis, sí, pero lo hace Eliyahu Naví, y así cuando se le habla, se conecta. Por eso dicen que al fin y al cabo, la persona más alejada, menos comunitaria, que nunca la ves, algo tiene adentro. ¿De dónde viene esa chispa? ¿De dónde viene eso que tiene adentro? Todos podemos verlo. Todos. Le dije ahorita la historia que pasó al principio de la clase en Israel. Para mí, la verdad, yo lo vi, a mí se me pararon los pelos cuando pasó esto de la gente que fue a ir en contra de los religiosos. ¿Qué pasó? Gente que nunca cuida, nunca nada. Entonces uno empezó a cantar Shalom Aleichem porque fue un jueves en la noche. Le preguntaron, ¿y qué te pasó que empezaste a cantar Shalom Aleichem? Se puso a llorar el Señor. Y dijo, me recordé de la casa de mis padres cuando tenía 3, 4, 5 años. ¿Están escuchando eso? Al fin y al cabo todos nosotros tenemos una chispa allá adentro, todos tenemos algo allá adentro, una más pequeña, otras más grandes, otras gigantes, pero hay algo allá adentro. Eso lo causa aquí en Eliyahu Naví. Cuando está en el vientre le da, después lo borra, para que uno mismo tenga el libre albedrío y pueda decir, pero una vez estudia, se identifica, me identifico con esto, no puedo, pero me identifico. Ese es los consejos de Shimon HaTzadik. Adelantamos otra Mishnah, entonces otro párrafo en esta clase. Buenos días a todas y muchas gracias por venir. Gracias. Rab, hasta